El tema de hoy, los enemigos se oponen a la reconstrucción. Y yo quiero preguntarte en esta mañana, ¿cuántos de verdad necesitamos ser reconstruidos? ¿Cuántos necesitamos ser reedificados, reparados, restaurados nuevamente? Día a día nuestra vida espiritual se va construyendo a partir de la palabra del Señor, con los mandamientos que Dios nos da. Pero muchas veces hay situaciones en nuestra vida, ¿verdad?, donde hay partes o áreas de nuestra vida donde necesitan una reconstrucción espiritual importante. Y hoy yo quiero compartir esto, esperando en Dios que esta palabra sea revelada a cada uno de los corazones, a cada uno de nosotros, porque quizás sea una historia narrada aquí en la Biblia, pero esta historia, ¿verdad?, sirve para que nosotros la tomemos espiritualmente a nuestras vidas. ¿No es así? Amén. Levanta tus manos y dile: Señor, reedifica mi vida. Díselo. Yo creo que por algo estamos aquí. Reedifica mi vida. Amén. Y había un hombre llamado Nehemías. Yo sé que te sabes la historia. Nehemías significa Dios ha consolado. Yahweh ha consolado. Este era un hombre, ¿verdad? Un siervo de Dios, un hombre preocupado por Jerusalén. Un día dice la Biblia que llegó uno de sus hermanos y le dice a Nehemías: las cosas no andan bien. Los que regresaron a provincia de Judá tienen grandes dificultades y viven en desgracia. Es decir, el pueblo del Señor no estaba en su casa, no estaba en Judá, ¿verdad? Y entonces estaban desterrados. El pueblo del Señor estaba desterrado, pero los que llegaron nuevamente a Jerusalén, nuevamente a habitar la ciudad, uno de los hermanos de Nehemías le dice: las cosas no andan bien. Los que regresaron a la provincia de Judá tienen grandes dificultades y viven en desgracia. Y entonces la palabra del Señor nos dice que cuando Nehemías escuchó esto de su hermano, ¿verdad?, dice que la Biblia que él hizo una oración. Vayamos a lo que dice ahí Nehemías capítulo 1, 7. Amén. Capítulo 1, versículo 5. Él hizo esta oración, hermano. Oh Señor, Dios del cielo, Dios grande y temible, que cumples tu pacto de amor inagotable con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Escucha mi oración. ¿Qué dijo Nehemías? Escucha mi oración. Escucha mi oración. Mírame y verás que oro día y noche por tu pueblo Israel. Confieso que hemos pecado contra ti. Es cierto, incluso mi propia familia y yo hemos pecado terriblemente al no haber obedecido los mandatos, los decretos y las ordenanzas que nos diste por medio de tu siervo Moisés. Y en el versículo 8 dice: te suplico que recuerdes lo que dijiste a tu siervo Moisés. Si me son infieles, los dispersaré entre las naciones, pero si vuelven a mí y obedecen mis mandatos y viven conforme a ellos, entonces aunque se encuentren desterrados en los extremos más lejanos de la tierra, yo volveré a traer al lugar que elegí para que mi nombre sea honrado. En el 10, el pueblo que rescataste con tu gran poder y mano fuerte es tu siervo. Y sigue diciendo en el 11, oh Señor, te suplico, ¿qué dijo Nehemías? Te suplico que oigas mi oración. Escucha las oraciones de aquellos quienes
nos deleitamos en darte honra. Te suplico que hoy me concedas éxito, diga conmigo éxito, que hoy me concedas éxito y hagas que el rey me dé su favor. Pon en su corazón el deseo de ser bondadoso conmigo. ¿Vamos entendiendo la historia? Nehemías se encontraba afligido. La palabra de Dios dice que él se encontraba preocupado, ¿verdad? Por su tierra, por la tierra de sus antepasados. ¿Quién era Nehemías? Nehemías era el copero del rey. Nehemías trabajaba para el rey siendo copero, ¿verdad? Pero sucede algo. Vemos cómo Nehemías hace esta oración de súplica, hace este quebrantamiento delante de Dios, confiesa delante del Señor que ha pecado. Si vemos cómo las oraciones, hermanos, si usted analiza cada una de las oraciones que los personajes bíblicos hacen delante del Señor, antes de pedir algo, piden perdón al Señor. ¿Por qué? ¿Por qué creen que lo harán? Porque antes, ¿verdad? Cuando el pueblo no obedecía las ordenanzas que Dios tenía para ellos, entonces el pueblo tenía pecado, hacía las cosas mal delante de Dios. Y es cuando el pueblo sabe que hay una consecuencia a causa del pecado. ¿No es así? Entonces Nehemías le ruega, diga conmigo, ruego, le suplica a Dios que los perdone. Sí, Padre, hemos sido infieles, hemos desobedecido a la ley que dejaste con Moisés, pero hoy te suplico, Señor, que oigas mi oración. Di conmigo, Señor, oye mi oración. Y sigue él, ¿verdad? Intercediendo, porque lo que también estaba haciendo es intercediendo por él, por su familia y por todos aquellos desterrados de Jerusalén. Entonces, él sabe que al tener ese contacto con Dios, él dice: suplico que hoy me concedas con éxito y que el rey, ¿verdad?, me tenga a su favor. Pon en su corazón el deseo de ser bondadoso conmigo. Diga conmigo, bondad, bondad. Y entonces, ¿qué sucede después de esta oración? Nehemías sigue trabajando, ¿verdad? Sigue sirviendo al rey. Y el rey ve algo en el rostro de Nehemías. Ve algo. Y le pregunta el rey Artajerjes: ¿por qué estás triste? ¿No pareces enfermo? Entonces Nehemías le da confianza decirle: oh rey, ¿cómo no voy a estar triste cuando la ciudad donde están los enterrados de mis antepasados está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego? Entonces Nehemías, ¿verdad?, le confiesa al rey por qué hay en su rostro esa tristeza. Y entonces la Biblia dice que el rey, ¿verdad?, le hace esta pregunta: ¿cómo te puedo ayudar? Nehemías, ¿cómo te puedo ayudar? Hoy esta pregunta es para esta iglesia, a cada uno de los que estamos aquí. El Señor nos dice: ¿en qué te puedo ayudar? ¿En qué te puedo ayudar? ¿En qué les puedo ayudar? El rey, ¿verdad?, vio en su corazón de Nehemías que sucedía algo.
esta tristeza profunda que había en Nehemías se reflejaba físicamente. Nehemías tenía la confianza en Dios y sabía que Dios había movido el corazón del rey para estar a su favor. Amén. Después de orar, ¿verdad? Él tiene una respuesta favorable delante del rey. El rey le pregunta: ¿cómo te puedo ayudar? Después de orar al Dios del cielo, contesté: si al rey le agrada y si está contento conmigo, su servidor, envíeme a Judá para reconstruir, diga conmigo, reconstruir, para reconstruir la ciudad donde están enterrados mis antepasados. Dice la Biblia que después de orar, él manifestó lo que había en su corazón. Y lo que vio el rey de Nehemías fue humildad. Diga conmigo, humildad. Y lo que vio en Nehemías Dios fue humildad también. Y sigue diciendo: si al rey le agrada, permítame llevar cartas dirigidas a los gobernantes de la provincia, indicándoles que me permitan viajar sin peligro. Es decir, él se acerca al rey y le dice: permítame viajar, rey. Permítame que yo vaya sin peligro. A donde yo vaya, yo pueda ir sin peligro. Además dice: le ruego que me dé una carta dirigida a Safat, el encargado del bosque del rey, con las instrucciones de suministrarme madera. Y pongan la atención, ¿para qué pide Nehemías esto? ¿Para qué se lo pide? Dice pongan atención, perdón, para las puertas de la fortaleza del templo, para las murallas de la ciudad y para mi propia casa. Amén. ¿Para qué necesitaba Nehemías esta madera? Para fortalecer las puertas del templo y las murallas de la ciudad y de su propia casa. Él estaba pidiendo esto para restaurar las murallas de Jerusalén, para restaurar el templo, para restaurar su propia casa. ¿Qué iba a reconstruir Nehemías? El templo, la ciudad y su propia casa. Y hoy el Señor nos dice a nosotros, pueblo: ¿qué quieres que haga por ti? Si no hablamos, si no oramos claramente qué es lo que necesita nuestra casa, ¿cómo podemos reconstruir todo aquello? Dios no nos escucha. Tenemos que ser claros como Nehemías. Tenemos que humillarnos así como Nehemías, que pidió perdón delante del Señor, que se humilló delante del Señor y el Señor le tuvo por favor a él por medio del rey. El rey concedió estas peticiones porque la bondadosa mano de Dios estaba sobre él. Nehemías dijo: estas peticiones fueron aceptadas por Dios porque la bondadosa mano de Dios está sobre mí. La bondadosa mano de Dios, hermano, está sobre cada uno de nosotros si queremos. El rey concede las peticiones de tu corazón. Y hoy una vez más te digo: ¿qué quieres que Dios haga por ti? ¿Qué quieres que el rey haga por ti, por tu vida? Nehemías fue claro y quiso reconstruir. Imagínate, él estando extranjero en otra ciudad, viendo que allá, ¿verdad?, su casa, su hogar, su ciudad estaba destruida, las murallas estaban destruidas. Pero Nehemías, ¿verdad?, quiso hacer algo
algo para reconstruir ello. Y la bondadosa mano de Dios le acompañó en todo tiempo. Démosle una ofrenda de palmas a Dios por su palabra. Esto que le estoy contando es resumen, usted puede leerlo más a detalle, pero después la Biblia dice que al llegar Nehemías a las murallas vio todo desolado. Dice la Biblia que vio todo en ruinas, no quedaba nada. Imagínense el momento de Nehemías al ver lo que eran los líderes judíos, los sacerdotes y los funcionarios no sabían nada de los planes de Nehemías. Nehemías va, ¿verdad?, a inspeccionar todo lo que está sucediendo en aquel lugar y él sabe, ¿verdad?, lo que Dios le estaba permitiendo hacer. Pero ninguno de los que vivían ahí en esas ruinas sabían de los planes que él tenía. Entonces Nehemías habla, ¿verdad?, y dice: ustedes líderes, ustedes judíos, ustedes sacerdotes, saben muy bien las dificultades en las que estamos. Jerusalén yace en ruinas y sus puertas fueron destruidas por el fuego. Y dice unas palabras fuertes que impactan al pueblo y dice: reconstruyamos la muralla de Jerusalén y pongamos fin a esta desgracia. Nehemías, con ese ánimo, con ese poder que Dios le da, le dice a su pueblo: reconstruyamos la muralla de Jerusalén y pongamos fin a esta desgracia. Di conmigo: pongamos fin a esta desgracia. ¿Qué es una muralla, hermano? Una muralla es una pared alta con un grosor muy ancho, ¿verdad? Que rodea, dice que rodea toda la ciudad. Es una fortaleza, es una protección. Y en la ciudad no había esa protección. No estaban construidas las murallas de Jerusalén, y eso le dolía mucho a Nehemías. Nehemías quiso hacer algo por su pueblo. ¿Cuántos quieren hacer algo por su pueblo? Y dice Nehemías a su pueblo: reconstruyamos las murallas de Jerusalén y pongamos fin a toda esta desgracia. Qué valiente de Nehemías, ¿no es así? Qué valiente. Porque no cualquiera se atrevería a pedir ayuda a un extranjero que no tiene nada que ver con su pueblo. Pero al rey, ¿verdad?, le agradó Nehemías. Seguramente Nehemías era, como todos los hijos de Dios, alguien diferente, alguien que sirve, alguien que es humilde, alguien donde Dios lo pone en alto donde quiera que va. Y Nehemías tenía esa gracia que Dios le había dado con el rey. El rey le ayuda, el rey le pone todo lo que necesita a Nehemías para reconstruir esas murallas de Jerusalén, a pesar de que el rey no pertenecía a ese pueblo. Qué maravilloso y qué poder de Dios. Vamos a lo que dice en Nehemías capítulo 3, versículo 1. Amén. Es Nehemías capítulo 4. En el versículo 3 la palabra de Dios habla sobre que el pueblo empieza a poner manos a la obra, empiezan a organizarse y empiezan a reconstruir todo ello, ¿verdad? E incluso habla la Biblia de que cuando estaban tratando de reconstruir las murallas, el pueblo tuvo algunos
contratiempos, ¿verdad? Porque no se llevaban a veces entre ellos mismos, pero sabían que la finalidad era reconstruir todo ello. Y vayamos a lo que dice Nehemías capítulo 4, cuando los enemigos se oponen a la reconstrucción. Pongamos mucha atención, hermano. Dice, cuando Sanballat se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla, se enojó muchísimo, se puso furioso, se burló de los judíos, diciendo ante sus amigos y los oficiales del ejército de Samaria: ¿Qué cree que está haciendo este pobre y debilucho grupo de judíos? ¿Acaso creen que pueden construir la muralla un día por tan solo ofrecer unos cuantos sacrificios? ¿Realmente creen que pueden hacer algo con piedras rescatadas de un montón de escombros y para colmo piedras calcinadas? Versículo 3, Tobías el amonita que estaba a su lado comentó: esa muralla se vendrá abajo si tan siquiera un zorro caminara sobre ella. Entonces oré. ¿Qué sucedió nuevamente? Nehemías oró: escúchanos, Dios nuestro, porque se burlan de nosotros. Que sus burlas recaigan sobre sus propias cabezas y que ellos mismos sean llevados cautivos a una tierra extraña. No pases por alto su culpa, no borres sus pecados, porque han provocado tu enojo delante de los que construyen la muralla. Por fin se completó la muralla alrededor de toda la ciudad hasta la mitad de su altura, porque el pueblo había trabajado con entusiasmo. Diga conmigo: entusiasmo. Sin embargo, cuando Sanballat, Tobías, los árabes, los amonitas y los asdodeos se enteraron de que la obra progresaba y que se estaban reparando las brechas en la muralla de Jerusalén, se enfurecieron. Todos hicieron planes para venir y luchar contra Jerusalén y causar confusión entre nosotros. Así que oramos a nuestro Dios y pusimos guardias en la ciudad día y noche para protegernos. Entonces el pueblo de Judá comenzó a quejarse. Los trabajadores se estaban cansando y los escombros que quedaban por sacar son demasiados. Jamás podremos construir la muralla por nuestra cuenta. Mientras tanto, nuestros enemigos decían: antes de que se den cuenta de lo que está pasando, caeremos encima de ellos y los mataremos y detendremos el trabajo. Los judíos que vivían cerca de los enemigos venían y nos decían una y otra vez: llegarán a todos lados y nos atacarán. De manera que coloqué guardias armados detrás de las puertas más bajas de la muralla, en los lugares más descubiertos. Puse a la gente por familias para que se hiciera guardia con espadas, lanzas y arcos. Luego, mientras revisaba la situación, reuní a los nobles y a los demás del pueblo y les dije: no le tengan miedo al enemigo. Recuerden al Señor, quien es grande y glorioso, y luchen por sus hermanos, sus hijos, sus hijas, sus esposas y sus casas. Cuando nuestros enemigos se enteraron de que conocíamos sus planes y que Dios mismo los había frustrado, todos volvimos a nuestro trabajo en la muralla. Sin embargo, de ahí en adelante, solo la mitad de los hombres trabajaba, mientras que la otra mitad hacía guardia con lanzas, escudos, arcos y cotas de malla. Los líderes se colocaron detrás del pueblo de Judá que edificaba la muralla. Los obreros seguían con el trabajo, sosteniendo con una mano la carga y con la otra una arma. Todos los que construían tenían una espada asegurada a su costado. El que tocaba la trompeta quedó conmigo para tocar al arma. Entonces les expliqué a los nobles, a los oficiales y a todo el pueblo lo siguiente: la obra es muy extensa. Diga conmigo: la obra es extensa. La obra es extensa.
Gloria a Dios. Y nos encontramos muy separados unos a los otros a lo largo de la muralla. Cuando oigan el sonido de la trompeta, corran hacia el lugar donde este suene. Entonces nuestro Dios peleará por nosotros. ¿Cuántos dan alabanza a Dios? Los enemigos se oponen a la reconstrucción. Cuando el pueblo estaba decidido a levantar esos muros de protección, el enemigo quiere intimidarlos. El enemigo quiere meterles miedo. El enemigo quiere desorientarlos. El enemigo está enojado porque el pueblo se ha levantado. Hubo uno que se levantó, ¿verdad? Hubo uno que tuvo esa empatía, ese coraje, esa valentía de luchar por su pueblo. Y no solo luchaba por su pueblo, luchaba por su familia. Yo quiero preguntarte, ¿cuántos están dispuestos a luchar por su familia? Es maravilloso este mensaje, porque día a día nosotros venimos a este lugar construyendo murallas de protección en nuestra vida espiritual. Cuando tú vienes aquí, no simplemente vienes a sentarte y a calentar una silla, vienes a edificarte con la palabra para que construyas muros de protección en tu vida, en tu familia, en tu hogar y no solo en tu ciudad. Estos hombres, ¿verdad? Este enemigo se burlaba. Estos debiluchos judíos no podrán. Estos debiluchos judíos no tienen la capacidad. Es más, pasaría, ¿verdad?, una zorra por encima de esa muralla y caería. El enemigo trata de desubicar la mente y el corazón, diciéndonos: tú no puedes, tú no debes, tú no eres capaz. Pero había un Dios poderoso que estaba con el pueblo de Israel. Dios quería demostrar el poder que Él tenía con su pueblo. Y entonces, ¿verdad? Vuelven a orar. Vuelve a orar y comienza a ponerlo todo en las manos del Señor y decirle al Señor: estos hombres, ¿verdad?, quieren provocar. Estos hombres nos quieren desestabilizar. Pero Dios, ¿verdad?, es un Dios grande. Y Dios estaba con el pueblo. Llega un momento donde el pueblo comienza a quejarse porque creen que no van a poder construir esa muralla, reconstruir esa muralla. Es un pueblo donde quizás hay un momento donde dice: no podremos, es mucho, hay mucho cansancio, son muchos los escombros, es demasiado. Y quizás se preguntaban: ¿acaso podremos reconstruir esta muralla? Los enemigos, ¿verdad?, intentaban hacer que el pueblo tuviera esa mentalidad de no querer seguir adelante. Pero Dios es la fuerza de todo ser humano. Es la fuerza y la sabiduría de todo ser humano. De manera que Dios le dio la sabiduría a Nehemías y dice que puso, ¿verdad?, guardias, puso a familias para que pudieran cuidar, para que estuvieran alertos y atentos si el enemigo, ¿verdad?, por un descuido de uno podría entrar por algún lugar. Y no solo eso, dice que Nehemías les dice: luchen. Diga conmigo: luchen. Luchen. Dile al que tienes al lado: hermano, lucha por tu familia, lucha por tu casa, lucha por tu hermano, lucha por tu hermana.
Nehemías le dijo: no tengan miedo. Recuerden que el Señor, quien es grande y glorioso, está con nosotros. No tengan miedo. Recuerden quién es el grande. Recuerda quién es el grande, hermano. Y luchen, dice el Señor, por sus hermanos. ¿Quién puede abrazar a un hermano ahí que tenga al lado? Hermanos, claro. ¿Tú vas a luchar por él? A ver, voltea si va a luchar por ti. ¿Con quién contamos? De verdad, ¿con quién contamos? ¿Nos necesitamos unos a los otros? Claro que sí. Nosotros necesitamos de nuestros hijos, necesitamos de nuestros hijos. Necesitamos de nuestros hermanos carnales, necesitamos de nuestros hermanos, necesitamos de nuestra familia. Y lo que Nehemías le pide: estén unidos para poder vencer. Lo que Nehemías les dice: protéjanse, tengan espadas, tengan lanzas y arcos y protéjanse, ¿verdad? La protección de Dios está con nosotros. Ya lo hemos leído. Ya lo hemos leído. La armadura de Dios nos va a proteger de toda acechanza del enemigo. Gloria a Dios. Los líderes, dice, se colocaron detrás del pueblo de Judá que edificaban la muralla. Los obreros seguían con el trabajo, sosteniendo con una mano la carga y con la otra un arma. ¿Qué sucede con estos obreros? Que con una mano, ¿verdad?, trabajaban y con la otra tenían una ¿qué? Arma. ¿Qué debe de hacer el pueblo? Trabajar. ¿Qué debemos de hacer? Trabajar. Y no soltar esa arma que Dios nos da. Porque cuando sueltes el arma tienes una desventaja. Entonces, el pueblo estaba trabajando con una mano y con la otra el arma. Imagínense, ¿quién podría agarrar un pico, verdad? Y teniendo un arma. Seguramente la tenían colgada, la tenían entre sus vestimentas, entre su armadura, ¿verdad? Pero ellos estaban alertas, estaban protegidos. Ellos trabajaban y a su vez estaban en alerta. Gloria a Dios. Y sigue diciendo la palabra de Dios: todos los que construían tenían una espada asegurada a su costado. El que tocaba la trompeta quedó conmigo para tocar el arma. Entonces le supliqué a los nobles, a los oficiales y a todo el pueblo lo siguiente: la obra es muy extensa. ¿Qué les dijo el siervo? La obra es muy extensa y nos encontramos muy separados. ¿Qué le decía? ¿Qué decía este hombre? La obra es extensa, pero todos ustedes, todos nosotros estamos muy separados. ¿Qué pasa con la obra del Señor muchas veces? Esto sucede, ¿verdad? A veces estamos aquí, pero no estamos aquí. ¿Qué quiero decir con eso, hermano? Que podemos estar aquí juntos, pero estamos separados. No hay unión. La obra es extensa y los obreros son pocos. La obra es extensa y necesitamos, hermanos, estar juntos para poder vencer al enemigo. Cuando un pueblo está unido, ya ve, dice el dicho, jamás será vencido. Y eso es real. Cuando un pueblo se une con una misma visión, con un mismo, para un mismo propósito, Dios, ¿verdad?, ve esa unión entre nosotros. Los obreros seguían en el trabajo, ¿verdad?, sosteniendo el arma y con la otra trabajando, pero había algo: estaban muy separados. Entonces, al sonido de la trompeta dice: corran, ¿verdad? Y corran hacia el lugar donde suene, y entonces Dios peleará por nosotros.
Cuando el pueblo se unió es cuando Dios obró y dice: Dios peleará por nosotros. Pero cuando la familia, la iglesia está dividida, tristemente hay algo que permite que el enemigo entre. Dios va a pelear por nosotros cuando nosotros estemos unidos. Dios va a pelear cuando haya unidad. Dios va a reconstruir las murallas cuando nosotros tengamos esa misma visión. Y podemos decir: Dios peleará por nosotros. ¿Quieres que Dios pelee en tu vida espiritual? ¿Quieres que Dios pelee en tu familia, por tu familia? ¿Quieres que Dios pelee en la iglesia donde nos congregamos? Necesitamos tener unidad. Y quizás nuestras murallas estén en ruinas, pero si tú te acercas al Todopoderoso, si tú le hablas con sinceridad a Dios, si tú te humillas delante de Dios, Dios va a escuchar tu corazón. Dios va a escuchar, y toda ruina, ¿verdad? Toda muralla derrumbada en nuestra vida espiritual, el Señor la va a restaurar. El Señor la va a restaurar. Dios va a restaurar. Dios va a restaurar. Aunque el enemigo se estaba burlando, Dios restauró las murallas. Gloria a Dios. Y dice la Biblia que esa construcción se reedificó aproximadamente en 50 días. Ustedes pueden creer que en 50 días Dios permitió que esas murallas se reconstruyeran. El pueblo tenía oposición, y aún a pesar de que ya habían construido, el enemigo seguía y continuaba, ¿verdad?, en la oposición de la reconstrucción. Todo ello, el enemigo quiso desestabilizar a Nehemías diciéndole que viniera, ¿verdad? Este personaje llamado Sanbalat le dijo que viniera, ¿verdad? Que quería decirle algo, pero Nehemías tenía la sabiduría de Dios, tenía a Dios en su vida, y él sabía que todo esto era mentira. No cayó en las trampas del enemigo, porque Dios estaba con él. Él llegó a decir: todo lo que dices es puro cuento, tú mismo lo inventaste. Detrás de todo ello había mentira, pero Nehemías era un sabio, era un hijo de Dios, y Dios estaba con él. Dios estaba con él. Los enemigos se oponen a la reconstrucción. Los enemigos siempre se van a oponer, hermano, para que nosotros seamos reedificados. Siempre va a haber esas contras. Pero yo te digo en esta mañana, si tú tienes tu fe puesta en Dios, Dios va a poder reconstruir todas esas murallas que protegen tu casa, tu hogar, tu familia, tu matrimonio, y todo lo que el Señor quiera hacer en tu vida. Y todo lo que tú quieras que Dios haga en tu vida. Porque aquí hubo un valiente Nehemías, aquí hubo un hombre preocupado. ¿Cuántos estamos preocupados por los nuestros? Yo te invitaría, hermano, a que reflexionemos en esta palabra, que no tengamos miedo y que le digamos a Dios: reconstruye las murallas de mi hogar, reconstruye todo aquello que el enemigo ha destruido, porque tú volverás a levantar y no habrá vergüenza. Reconstruyamos la muralla de Jerusalén y pongamos fin a esta desgracia. Nehemías tuvo el valor de decir: reconstruyamos y pongamos fin a todo esto que está sucediendo al pueblo. Porque no solo afectaba al pueblo, afectaba también a su descendencia, afectaba a su familia. Los enemigos
siempre están para atacarnos en nuestra mente y en nuestro corazón, pero depende de ti, ¿verdad? Hasta dónde le permites llegar. Vamos a terminar en lo que dice Nehemías capítulo 4. Hermanos, es Ezequiel capítulo 36, versículo 33. Ezequiel 36, 33. Esto dice el Señor soberano: cuando yo los limpie de sus pecados, volveré a poblar sus ciudades y se reconstruirán las ruinas, los campos que estaban vacíos y desolados a la vista de todos. Se cultivarán de nuevo. Cuando lo regrese a su tierra, la gente dirá: esta tierra era baldía y ahora se parece al jardín del Edén. Las ciudades abandonadas y en ruinas ahora tienen murallas fuertes. Diga conmigo: murallas fuertes. Ahora tienen murallas fuertes y están llenas de gente. Entonces las naciones vecinas que hayan sobrevivido sabrán que yo, el Señor, reedificaré lo que estaba en ruinas y volví a sembrar la tierra baldía. Yo, el Señor, lo he dicho y cumpliré mi palabra. ¿Cuántos quieren que Dios reedifique sus murallas? Reedificar es necesario, mi hermano, pero es importante tomar la decisión. Nehemías no se quedó con los brazos cruzados. Nehemías oró. Nehemías cobró ánimo. Y no solo con ese mismo entusiasmo, le dijo a los del pueblo: reconstruyamos. Esto no se puede quedar así. Esto no se puede quedar así. El Señor soberano nuevamente, ¿verdad?, reconstruirá a todas aquellas ciudades abandonadas, a todas aquellas ruinas. El Señor quiere nuevamente poblarlas. Espiritualmente el Señor nos está diciendo que Él reconstruirá murallas en tu hogar, reconstruirá murallas en tu casa, reconstruirá nuevamente todas esas paredes que se han caído, que se han destruido, porque quizás el enemigo ha querido, ¿verdad?, de alguna manera derribarnos, pero hoy el Señor dice: yo, el Señor, he dicho y cumpliré mi palabra. El Señor cumplirá su palabra en tu vida, mi hermano. Te voy a invitar a que nos pongamos de pie en esta mañana. Felices son los que tienen como ayudador al Dios de Israel. Feliz eres, hermano, cuando tú dejas que Dios pelee por ti, cuando haces lo que te corresponde a ti, como Nehemías. ¿Qué me corresponde a mí? ¿Qué te corresponde a ti? Tú eres el nuevo Nehemías. ¿Qué te corresponde hacer? Felices son los que tienen como ayudador al Dios de Israel, los que han puesto su esperanza en el Señor. Los que hemos puesto nuestra esperanza en el Señor, Él es nuestro ayudador. ¿Cómo está tu persona, hermano? ¿Quieres que reedifique Dios en tu vida? Habla con Él. ¿Quieres que ponga fortalezas en tu vida? Dile: aquí estoy, Padre. ¿Cómo está tu familia? ¿Qué hay con esos lazos afectivos entre padres y hijos, hijos con padres, esposos, familiares? Dios puede reconstruir todo ello. Dios puede hacer todo ello. Simplemente hay que creer a esta palabra que Dios dice: pues yo, el Señor, lo he dicho y cumpliré mi palabra. Si tú le crees,
Dios va a reconstruir, va a volver a reconstruir en tu persona, va a volver a reconstruir en tu vida y en tu familia. Levanta tus manos. Todos aquellos que quieran reconstruir algo diferente en su vida. El enemigo siempre va a estar detrás de ti, en tu mente, diciendo: no puedes, no sabes, eres inexperto, estás cansado, eres débil. Cualquiera que te sople te vas a caer. No lo permitas. El Señor es la fuerza de nuestra vida. El Señor reedifica nuevamente. Y hoy el Señor quiere reedificarnos a nosotros mismos. El Señor reedificó a Nehemías. El Señor reedificó su ciudad. El Señor reedificó a su familia. Y la palabra de Dios nos dice en Isaías 58: y los tuyos reedificarán las ruinas antiguas, levantarán los cimientos de generaciones pasadas, y te llamarán reparador de brechas y restaurador de calles donde habitan. Dios te va a levantar, hermano, como reparador y como restaurador para todos aquellos que quieran. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.